Muy buenas tardes, mis amigos. Estamos desde Casona Ticalinda, restaurante Casona Ticalinda, acá en Horquetas de Sarapiquí, donde todos los viernes, todos los viernes realizamos para usted, porque queremos formarle e informarle sobre acontecimientos importantes, no solamente de Sarapiquí, sino a nivel nacional e internacional. Y para esta situación, por supuesto, como el día de hoy, vamos a hablar un tópico, vamos a tener un tópico importante que es sobre la cultura. Tenemos dos invitados, tenemos a Pablo Calderón, él es de la Universidad Nacional, pero también está trabajando un grupo interinstitucional en Sarapiquí sobre cultura. Y dentro de un ratito que se nos está integrando Gravin Cerdas de Puerto Viejo de Sarapiquí. Él es un impulsor o está impulsando la cultura en nuestro cantón y también él pretende poder abrir la primera casa de la cultura en Puerto Viejo de Sarapiquí para darle espacios a los artistas en nuestro cantón. Entonces, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es la cultura y creo que vamos a iniciar con un tema porque va a estar como fraccionado en varios temas y uno de esos es el inventario, un inventario cultural que se va a hacer a partir de ya. Y bueno, Pablo de la Universidad Nacional nos puede conversar un poquito más sobre qué es este inventario, pero si querés, Pablo, démosle chance al video que tenemos de Daniela Mora, promotora regional de la Dirección de Cultura, eh, para que ella nos explique y que sea introductorio de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos con el video de Daniela Mora, que nos explica sobre este inventario cultural. Hola, mi nombre es Daniela Mora y soy gestora cultural en la Oficina de Gestión Cultural en Heredia, que pertenece a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. En esta ocasión quiero invitarles a que se sumen a un esfuerzo muy grande que venimos desarrollando varias instituciones, comunidades, organizaciones y personas del Cantón de Sarapiquí. Se trata del Inventario Cultural 2020, en el cual se estará recopilando información sobre distintas categorías del campo cultural. Entre ellas tenemos manifestaciones culturales, infraestructura, personas, agrupaciones y organizaciones comunitarias. Este es un esfuerzo que busca recopilar información del sector y tenerla actualizada para con ello poder difundirla a través de distintas plataformas y sobre todo eso, que esté actualizada, ¿verdad? Las personas que se están moviendo en el sector. Para participar pueden escribir un correo a la dirección inventarioculturalsarapiquí@gmail.com o bien ingresar a la página de Facebook Inventario Cultural Sarapiquí. Ahí estaremos atendiendo y les estaremos redirigiendo los enlaces que les llevan directo a los formularios de cada categoría. Una vez con este enlace pueden llenar el formulario y ahí nos quedan las respuestas, digamos, acopiadas o compiladas. Les invitamos a ser parte, a sumarse a esta gran iniciativa, a este esfuerzo que va hasta el 2 de diciembre el proceso de recolección de información. Entonces, recordar eso. Hay tiempo desde ya y hasta el 2 de diciembre. Entonces, hacer la cordial invitación y también que puedan compartir con personas que ustedes consideren que tengan interés o que tengan algún proyecto o iniciativa cultural que sería muy valioso que esté dentro de este esfuerzo. Bueno, así escuchábamos y veíamos a Daniela Mora, promotora regional de la Dirección de Cultura, que nos hablaba sobre este proyecto de lo que es el inventario cultural, un proyecto para nuestro Sarapiquí. Y bueno, Pablo, cuéntenos el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a este tema. Bueno, presentarles, tenemos a Pablo Calderón Mucho gusto. y a Gravin
Cerdas, los dos en su trinchera han estado trabajando muy fuertemente por la cultura de nuestro Sarapiquí. Así que bienvenidos al cafecito de la tarde. Muchísimas gracias. Un placer estar por acá también. Muchísimas gracias. La compañía maravillosa y esperamos aprovechar bien este recurso, ¿verdad? Pablo, Así es, muchas gracias, Alfredo, a vos y a Alfonso, perdón, a vos y a toda la gente, a todo tu equipo. Sí, vamos a ver, como lo decía Daniela, ¿verdad? También, y en este contexto tan fuerte, ¿verdad? De recortes y de tanto problema que se le está dando a tantos beneficios que nos da o que nos brinda el Ministerio de Cultura a nivel nacional y específicamente en estas regiones, ¿verdad? Hay que destacar ese papel de la Dirección de Cultura, del Ministerio de Cultura acá en Sarapiquí y especialmente en este inventario cultural que prácticamente han liderado los compañeros de cultura. ¿De qué va el inventario? Bueno, el inventario es una herramienta que nos permite conocernos y nos permite conocernos en función de nuestras actividades ligadas a lo cultural. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este inventario específicamente que va de la mano de distintas organizaciones e instituciones. Vamos a ver aquí si puedo citar todos los actores que están en este proceso porque vale muchísimo la pena ubicarlos a cada uno, ¿verdad? Tenemos entonces, bueno, lógicamente la Dirección de Cultura, que es quien está liderando este proceso, la Universidad Nacional también en su compromiso, ¿verdad?, de apoyar desde la academia estos procesos de conocimiento y reconocimiento de la cultura, de las manifestaciones que están ligadas a la identidad, que están ligadas al conocimiento de nuestra región. Tenemos también a Catusa, que ha sido otro líder fundamental en este proceso, ¿verdad? Al INDER, a la municipalidad, al ICT, a Encuantur, ¿verdad? Que es un encuentro cultural, ambiental, turístico, a ACOT, la Asociación Costarricense de Operadoras de Turismo, y a la Asociación de Artesanos Siempre Verde Sarapiquí. Además, con la colaboración de la UNED, de Publícate, una empresa local en comunicación, la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura, también del Ministerio de Cultura y el Sistema Nacional de Bibliotecas. Esos son básicamente, digamos, los actores y algunos colaboradores que le dan forma a este inventario, que le dan su norte, ¿verdad? Lógicamente el Ministerio de Cultura tiene una forma, podríamos decir, base, ¿verdad?, para realizar este tipo de investigaciones o de trabajos, digamos, de investigación en el campo. Sin embargo, el proceso se adecúa a las características y las necesidades también del propio cantón de Sarapiquí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que queremos ver o qué es lo que queremos conocer en este inventario? Y que por favor, si usted que nos está escuchando es músico, es artesano, tiene algún grupo de teatro, algún grupo de danza, o tiene conocimiento sobre alguna fecha especial que se celebra en su comunidad, conoce de lugares que fueron importantes en algún momento o que siguen siendo importantes para la cultura de un pueblo, si conoce, por ejemplo, como les digo, agrupaciones, organizaciones que estén vinculadas a la cultura y al arte, acérquese al Facebook del Inventario Cultural Sarapiquí, acérquese a la Universidad Nacional, acérquese a los estudiantes de la Universidad Nacional si conocen alguno, cómo puedo hacer, acérquese a la municipalidad, a alguna de esas instituciones que ahí lo van a dirigir un poco a las personas que estamos tratando de buscar toda esta riqueza cultural y toda esta riqueza que tenemos y que a veces no podemos ver porque la tenemos tan cerca que no la podemos ver, y cuando ya nos ubicamos bastantes personas en un solo espacio o en una sola dimensión, que en este caso es la de la cultura, podemos hacer maravillas, ¿verdad? Podemos hacer cosas bastante interesantes, cosas bastante importantes para sacar adelante también la cultura de este hermoso cantón que es el cantón de Sarapiquí, ¿verdad? Pablo, para que le des la dirección del Facebook, ¿cómo sería para que la gente lo encuentre y pueda informarse? Y si hay algún número de teléfono para
para tal situación. Sí, correcto. Son varios los medios. La primera es el Facebook, se llama Inventario Cultural Sarapiquí, ¿verdad? Esa es en Facebook la dirección de nuestra página. Ahí pueden escribirnos y preguntar, ¿cómo hago? Yo soy artesano, yo soy músico, yo soy, ¿verdad? Quiero estar dentro del inventario. Y la otra es por medio de un correo electrónico que es inventarioculturalsarapiquí, así como suena, @gmail.com. Y es importante recordar que el periodo de recepción de todas de todos los instrumentos o todas las guías, digamos, de preguntas alrededor de la información que tiene que llenar esa persona, ¿verdad? Se está generando o se está dando a partir del 2 de este 2 de octubre, que ya empezamos, al 2 de diciembre, ¿verdad? Es como el momento para nosotros recibir toda esta información, todas estas fichas, ¿verdad? Que son donde la persona pone su nombre, su número de teléfono, etcétera, ¿verdad? Si ustedes se comunican con nosotros, nosotros le haremos llegar un instrumento de estos o le llamaríamos por teléfono, con un número de teléfono es suficiente para que alguno de nuestros colaboradores le llame y pueda conocer, conocer toda la información relacionada al quehacer de la persona o a la descripción de esa infraestructura, de esa manifestación cultural, de esa fecha especial, ¿verdad? O del grupo u organización del que forma parte, ¿verdad? Entonces esperamos la colaboración de todos y todas ustedes porque así construimos cultura. Uh-huh. Y de eso se va a hacer algún libro con números de teléfono. ¿Qué es lo que persigue? Ok, en primer lugar, ¿verdad? La sistematización de la información, que es lo que vos estás hablando, tiene distintas funciones o puede tener distintas funcionalidades. Algunas experiencias de inventarios similares, por ejemplo, tienen en la página de la municipalidad, tienen sus organizaciones, personas vinculadas a la cultura. Esa es una, ¿verdad? Generar bases de datos que puedan incrustarse en otras páginas de otras organizaciones, por ejemplo, la página de la municipalidad. Y luego es probable que aparezca en el directorio cultural que ya tiene el Ministerio de Cultura mediante el Sistema de Información Cultural, que es otra organización del Estado, ¿verdad? De ese Estado que nuevamente está sufriendo con los recortes en cultura, que eso no se puede dejar de decir, ¿verdad? Es triste, pero es tanto lo que ayudan y lo que apoyan a las organizaciones que hay que decirlo y hay que trascender estas decisiones y tratar de mejorarlas. Entonces, claro, el sistema de información cultural y toda la base de datos que tienen sobre organizaciones, personas, infraestructura, etcétera, también estarían ahí estos cultores. Y la otra puede ser que ya ahí tendríamos que ver presupuestariamente también cómo estamos las instituciones para poder ya generar productos más tangibles. Y si no, al menos productos electrónicos que tengan que ver ya con una producción alrededor de toda esta riqueza, de toda esta información que poseen estos actores culturales de Sarapiquí, ¿verdad? Una de las cuestiones que yo me encontré en Sarapiquí, eso es una pregunta para los dos, que es también introductoria para lo que vamos también a conversar, es que hace 20 años que llegué a Sarapiquí, venía de Coronado, nos asentamos acá y creo que muchos veníamos de otras partes del país, ¿verdad? ¿De dónde venías vos, Pablo? Yo soy de Santo Domingo Heredia también, Okay. Bastante fresquito, igual que Coronado, y me encanta Sarapiquí, yo creo que ya me quedé aquí. ¿Vos, Graven? ¿De Desamparados? Ok, yo creo que esas primeras generaciones nos hemos quedado, ¿verdad? Ya muchos tenemos una segunda generación que ya son sarapiqueños de cepa y algo que nos... Sí. No, es que lo que estás diciendo, pero nada, me parece muy relevante porque es que originalmente Sarapiquí es un mosaico cultural, es un mosaico de personas de distintas partes del país que se vienen para acá. Estamos hablando desde mediados del siglo XX, ¿verdad? Entonces ve que interesante cómo también esa característica, digamos, se va repitiendo en distintas generaciones, desde aquellas personas que vinieron de Lindera ¿cómo se llama? A colonizar. A colonizar prácticamente, ¿verdad? A abrir trocha, ¿verdad?
y eran personas que venían de San Ramón, de Naranjo, y después vinieron personas también de distintos lugares, San José, San José, vino bastante gente en otra Guanacaste, segunda ola, de la Guanacaste gente también de tenemos Quepos, gente, correcto, gente de Quepos. de la zona sur. Y entonces esto que estás diciendo, yo creo que nosotros vamos siendo como la última generación de esta Oleada. complejidad, ¿verdad? Y esta riqueza también que le da Sarapiquí. El que diga que Sarapiquí no tiene cultura es mentira, porque tiene más de la cuenta, ¿verdad? Yo Bueno, creo que tiene más de la cuenta, tiene un poquito de todo el país. Es que ahí va, yo me encontré a gente que me decía que ya estaba sentada, que tenía mucho tiempo acá, Sarapiquí no tiene identidad cultural. ¿Qué les parece esa palabra y por qué no es así? Bueno, cuando uno Acércate, viene no al toques. país y quisiera ver algo como más identitario en el recurso, ¿verdad? Como un turista que quiere identificar proyectos, un recurso, música, baile muy autóctono, exactamente. Lo mismo sucede cuando la gente se traslada de una zona a otra y no encuentra algo que sea un recurso muy propio de la zona. Generalmente la gente que ha migrado no se ha encontrado con algo muy, muy particular, porque primero tenemos una población migrante, ¿verdad? Interna bastante grande, y después porque tenemos un área muy extensa, el cantón es muy grande. Entonces tenemos una gran riqueza cultural, tal vez poco identificada o poco valorada, pero sí vivida en plenitud. La tenemos vivida en plenitud. Aquí, una expresión o una manifestación cultural que podríamos encontrarla en casi todos los pueblos son aquellas fiestillas de turno alrededor de la plaza, ¿verdad? En donde la gente ha ido haciendo de sus propias festividades una particularidad. Y en medio de eso sale el artesano, sale el pintor, sale el que baila, sale el que canta, sale el que compone una canción, y ahí es donde nosotros vamos a encontrar una identidad. Quizás lo que no vemos, y es por un problema de concepto, es que no encontramos bailes folclóricos de la zona, comidas de la zona. Eso no lo encontramos hasta que escarbamos en nuestro contenido, hasta que empezamos a vivir en esto y nosotros decimos, qué rico, los productos que siempre han habido, más los productos que últimamente se están produciendo, eso ha generado una riqueza gastronómica propia, también ha generado una riqueza cultural, una expresión, los colores de la bandera del cantón y ahora ensamblados en los trajes folclóricos, todo eso genera esa identidad folclórica que si no la escarbamos no la vamos a disfrutar. Pero es interesante Señores, porque perdón, entonces, voy a hacer una pausa. claro, buenísimo. El cafecito de la tarde, Eso. sí, ¿les gusta? Gracias. Agradecerle, por supuesto, a Casona Ticalinda por la atención que nos da siempre que estamos en el cafecito de la tarde. Los que deseen servirse un poquito de leche, si quiere leche. Así está No, bien. vos. Bueno, dicen que la gente que toma café negro son gente de carácter muy fuerte. ¿Será cierto? Pásame la leche, por favor. Vamos a suavizarlo. Sí, sí. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, porque es algo muy fuerte, no es fácil. Y me gustaría que ahorita brindáramos los tres, Claro. cafecito de la tarde. Claro, cómo no. Entonces, Pablo, para que continúes conversando Sí. sobre este tema, ¿hay identidad en el sarapiqueño? ¿No existe? Porque, como te decía, eso fue lo que me dijeron a mí. Claro, decir eso es como negarse, ¿verdad? Porque es que vos estabas dando, y a mí me emocionó mucho cuando lo dijiste, porque digo, claro, es que, ¿qué me decís, por ejemplo, del río, verdad? O sea, ¿qué lugar más cultural que el río, donde la gente va a pescar, donde va a su fin de semana, donde las Semanas Santas son hermosas, donde ambientalmente hay que tener cuidado con esas Semanas Santas también, porque es un momento donde el río se satura, donde el río sufre, pero son manifestaciones culturales que vale la pena rescatar y decir, bueno, entonces, si ir al río, por ejemplo, en Semana Santa es una práctica cultural que ya se ha vuelto y se ha instaurado en Sarapiquí, pues bueno, tratemos entonces de encauzarla, ¿verdad? Y generar, pues entonces, una buena, qué sé yo, un buen proceso interinstitucional también, donde la gente pueda ir y disfrutar del arte, de la cultura, pueda ir a disfrutar a la parte de la policía, de la ambulancia, que también está ahí cuidándolas. Me explico, o sea, trabajar
sobre esas prácticas que ya existen y tratar de impulsarlas y promoverlas. Y eso es parte de lo que hace un inventario cultural. ¿Por qué? Porque las descubre, las ve, como lo que vos decías, las escarba, ¿verdad? Porque a veces las tenemos tan en las narices, ¿verdad? Y no sabemos que ir a pescar machaquitas, ¿verdad? Con la cuerda o la caña, ¿verdad? O el yoyo, es una práctica muy cultural de Sarapiqueño. Y es bellísimo, ¿por qué? Porque lo haces después de ir al trabajo, o antes de ir a la escuela, o antes de ir al colegio, ¿verdad? Y ya es algo que está muy arraigado en el Pero Sarapiqueño. entonces tiene que ver mucho con la situación de que la gente tiene en su mente eh, la idea de que cultura tiene que ver con cantos, con bailes, va mucho más allá. Claro, es que la cultura tiene distintas dimensiones. Esa que vos estás diciendo es una, ¿verdad? Que es una, digamos, que es una dimensión o un concepto que está más, vamos a ver, que está más ligado a ese concepto de cultura del siglo XIX, ¿verdad? De las personas cultas que leen libros y que se instruyen y que son educadas, sí, eso es una Una parte. cuestión muy romántica. Pero es una visión más romántica y a la que le trasciende esa visión hacia una más antropológica, ¿verdad? Que ya viene como a eso de los 80. Todavía en los 50, cuando se generan estas grandes instituciones, estas baterías de instituciones del Estado que apoyan la cultura, todavía tenía un poco, ¿verdad? Todavía existía un poco esta noción. Lo que pasa es que ya se democratiza con el proyecto de Figueres Ferrer y todos estos gobiernos que realmente impulsaron un estado de bienestar que le interesaba a la cultura. Yo creo que por eso también vuelvo al tema de los recortes, ¿verdad? Es un gran problema que estamos sufriendo a partir de los 80, cuando sí hay una transformación conceptual importante de la cultura que tiene que ver más con aquellas prácticas, rituales y todos aquellos elementos que hacemos, digamos, de nuestra vida cotidiana. El hecho, por ejemplo, de comer en cuchara y no con palillos chinos, eso es cultura. Y eso nos lo demuestra la UNESCO a partir de los 80. El problema es que en este momento también coyuntural se empieza a desfalcar, por así decirlo, no solo al ámbito cultural, sino también al Estado en general, ¿verdad? Todas estas políticas neoliberales empiezan a emerger y es donde empieza este retroceso de las instituciones culturales y especialmente el Ministerio de Cultura, que nos lleva a la barbaridad que pasó el día de ayer, ¿verdad? Que yo todavía estoy consternado por estas decisiones tan malas, ¿verdad? Que se están dando en la administración pública alrededor de la cultura. Bueno, ese es otro tema. ¿Qué te parece esa situación que está pasando, Breivik? Nos están haciendo recortes en la cultura y indudablemente la cultura en un todo es un gran movilizador social y que además además le da trabajo a mucha gente. Una de las cosas más lamentables de este proceso, ya sabemos que la situación país nos obliga a hacer recortes, ¿verdad? Pero una de las situaciones más lamentables de los recortes en el sector cultura es precisamente a todo el impulso que es generador de empleo y que últimamente está estableciéndose en un estatus muy alto, ¿verdad? 2% del PIB. O sea, eso es mucho. Y entonces la afectación, obviamente, no solo de la investigación, del cuidado del patrimonio, de todo lo que conlleva ya la historia y el pasado, pero también el presente, ¿verdad? Como las giras del teatro, de la danza, las formaciones musicales que hay en las pequeñas comunidades, las inversiones en casas de las culturas, las inversiones en las bibliotecas públicas, todo esto viene a empobrecer no solo el programa que ya de por sí estaba caminando a empujones, ¿verdad? Porque esto es un programa muy enorme, sino también que viene a empobrecerlo en cuestión del pensamiento, porque si vos vas viendo cómo habla la gente de esto, solo los que estamos como inmersos en el proceso de cultura sabemos lo que duele esto. Para los demás, hay que hacerlo y hay que recortar, ¿verdad? Pero el Ministerio de Cultura sacó una fotografía que a mí me impactó y que es muy importante, ¿verdad? Y se ha hecho viral. Invertir en la cultura es invertir en la gente, ¿verdad? Es precisamente, es una inversión y desde ahí es donde duele muchísimo que los recortes vengan no solo a menguar
el presupuesto, sino también las dimensiones de trabajo, la búsqueda de talento y ante todo la expresión de los pueblos, que es en todo caso nuestra riqueza, ¿verdad? Y con eso viene afectándose desde una cadena el trabajo, los espectáculos, el turismo, porque donde no hay cultura, donde no hay expresiones o manifestaciones culturales proyectadas, entonces el turismo baja y entonces genera una cadena de lamentables situaciones. Vos, Sí, yo creo que yo no podría estar más de acuerdo, ¿verdad? Con lo que menciona el compañero. Por ejemplo, este inventario cultural está liderado por el Ministerio de Cultura, o sea, es quien se ha encargado de cohesionar a las instituciones, de liderar el proceso, es quien lidera el conocimiento además técnico junto con junto con otros departamentos del propio ministerio. Y entonces nosotros ahora nos preguntamos, ¿verdad? Como comunidad rural, como cantón rural, como personas que integramos una organización interinstitucional, donde hay organizaciones comunitarias, donde hay organizaciones de la sociedad civil, donde hay organizaciones de artesanos, donde está la municipalidad, donde están todas esas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? O sea, ¿qué va a pasar si el año entrante o sea, no podemos contar con el apoyo de una organización que ni siquiera a veces es una cuestión económica, a veces ni siquiera son cuestiones de recursos, son conocimientos técnicos que requerimos las distintas instituciones para poder generar procesos o llevar a cabo procesos o ejecutar procesos que tienen que ver con el desarrollo cultural de los pueblos y con esta interesante dupla, ¿verdad?, que se está generando en Sarapiquí, que es vincular a la cultura con la economía desde el turismo y las distintas manifestaciones culturales del cantón, que yo creo que eso es una característica bastante interesante que se quiere explorar y que se quiere conocer y que se quiere explotar, pero bueno, ¿cómo si no tenemos esos recursos, esas personas, esos colaboradores que nos apoyen en este tipo de iniciativas, ¿verdad? Entonces, lo que decís vos, ¿verdad? Es lamentable, y no solo lamentable, sino que debemos de pronunciarnos ante esto, ¿verdad? Pienso que tanto como organización, como instituciones y como las personas de la sociedad civil, ¿verdad? Porque yo creo que nos están quitando algo que hace de Costa Rica, junto con la educación, ¿verdad? O los recortes junto con los recortes al FES, que esperemos que no vayan a pasar tampoco. La cultura y la educación es lo que ha generado o lo que ha hecho de Costa Rica lo que es. Lo que la diferencia, sin ser chauvinista y sin ser pretencioso, ¿verdad? Lo que la diferencia de otras naciones y lo que la diferencia de otros pueblos. Salud, educación, cultura, acceso a algunos servicios como electricidad y cosas básicas que nos diferencian de otros países de América Latina que debemos cuidar y que debemos proteger a capa y espada, porque es lo que se ha generado a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que nos ha permitido estar así y lo que hoy en día nos está quitando, ¿verdad? Hay otro proyecto bastante interesante que tiene que ver con la cuenca del río Sarapiquí. Hay que protegerla, porque es nuestra agua, porque es nuestra historia, porque es nuestro recurso hídrico, porque es donde vamos a pescar y donde vamos a vacilar los chiquillos y donde las parejas van a disfrutar y donde van las familias a hacer sus picnic. Entonces estamos hablando como dice Frank, claramente, de la reproducción de la vida, ¿verdad? De la reproducción de las condiciones materiales para poder tener una vida feliz, una vida plena, ¿verdad? Es triste, digamos, ¿verdad? Hablar de todo lo que está en juego en este momento, ¿verdad? Pablito y Gravin, les invito a brindar el cafecito de la tarde. ¿Qué les parece? Mil gracias. Salud. Salud, cafecito de la tarde. Aquí estamos en Ticalinda, en el restaurante Ticalinda, frente a la Ruta 4 en Horquetas de Sarapiquí, donde disfrutamos un buenísimo café y usted puede venir con su familia y disfrutar en un lindo lugar. No sé qué les parece. Bonito, Tranquilísimo lindo. y sereno. A mí me encanta venir mucho aquí por esta tranquilidad. ¿Verdad? Y me dijeron que nos quedan 5 minutos, pero vamos a agarrar 5 minutos más. Vamos a poder agarrar 5 minutos más porque Gravin tiene un gran proyecto y ojalá que este recorte
para el 2021 no afecte ese proyecto que usted eh, ha venido trabajando desde hace ya algún tiempo, para que nos cuente sobre ese proyecto, Gravy. Claro, el programa de Casa de la Cultura Sarapiquí es un programa que se viene masticando, ¿verdad?, entre el liderazgo comunal de los pueblos de Sarapiquí desde hace mucho tiempo. En realidad es un trabajo que lo ha soñado muchísima gente y que llegó en determinado momento a mis manos también, porque desde hace muchísimo tiempo lo quise y tuve la oportunidad de presentarlo a la municipalidad, y desde allí recibimos el apoyo absoluto para emprenderlo, agarrados de la figura jurídica de la Asociación de Artesanos Sarapiquí Siempre Verde, que es una asociación que está tratando de inventariar o de registrar, ¿verdad?, y también de asociar a todos nuestros artesanos, no solo para proyectarlos, sino también para capacitarlos. Entonces, desde la figura jurídica de la Asociación de Artesanos de Sarapiquí, hemos empezado este proyecto que estaba por iniciarse ahora en abril, ¿verdad?, que la idea era tener una serie de programas que vinieran a explotar un poquito el recurso cultural de concientización hacia las artes escénicas, ¿verdad?, musicales, todo lo que es la expresión, inclusive también todo lo que es la motivación y la cultura de la lectura y la motivación personal, en fin. Arraigados o unidos al asunto de pandemia, pusimos también un programa de huertas familiares, Jardín del Cuento, en fin, tenemos un programa bastante completo que no se ha podido ejecutar, abrir en sí, porque estamos con las condiciones, pero esperamos que pronto, ya asumiendo todo esto con toda la madurez del caso, podamos tenerlo quizás ya en la primera parte, que es para diciembre, en la sala de artesanos, con artesanías con identidad sarapiqueña, que estaría allí en Puerto Viejo hacia La Guaria, en donde estuvieron ubicados los bomberos. Allí es donde vamos a estar, propiedad de la OET, que nos ha prestado las instalaciones y que ahorita están en remodelación. Entonces, en esta primera etapa intentamos abrir un poquitito esto, porque queremos también que Casa de la Cultura sea un destino turístico reconocido del cantón. A partir de allí, lo que queremos no es establecer un programa tan fijo, sino que el mismo pueblo nos vaya diciendo qué es lo que vamos a necesitar y qué es lo que vamos a generar conforme a la dinámica de la cultura. Principalmente porque hay una necesidad de extender los cursos de música, de hacer clubes de lectura, etcétera, etcétera, y también porque hay una gran necesidad de tener pequeños grupos de jóvenes, de adultos, concientizadores del proceso y de la educación cultural, que puedan ir formando a las futuras generaciones, ¿verdad? Inclusive ir dándole manifestación a lo que es la identidad cultural de Sarapiquí. Bueno, muchachos, yo creo que inclusive eso podría darse para que ustedes dos, que han estado trabajando de forma independiente, puedan unir sus ideas y puedan trabajar de alguna manera conjunto, que sean parte del inventario y unirse. Y les invito para que puedan unir esos esfuerzos, porque unidos somos más fuertes en esta cuestión de la cultura. Les agradezco el tiempo que han estado con nosotros. Ya creo que tenemos. Sí, juntos somos más. Claro, por supuesto. Ya el tiempo nos venció. Es un tiempo riquísimo de hablar de cultura, y una lástima lo que está sucediendo, el recorte en cultura, insisto, porque no hay tractores sin violines, ¿verdad? Y necesitamos la cultura como un movilizador. Si tienes que decir algo más al respecto, Graving, para despedirte. Bueno, principalmente creo que nos corresponde hacer conciencia de la importancia del papel de la cultura
es que la cultura no ocupa un espacio particular en la vida, es la vida de los pueblos, ¿verdad? Y entonces, desde esta perspectiva, no podríamos nosotros decir necesitamos cultura, ya somos cultura. Y desde aquí tenemos que aprender a valorar todas las expresiones, lo que vivimos cotidianamente, lo que somos, cómo nos movemos, por dónde, hacia dónde vamos. Esto es cultura. Entonces, ante todo, apoyar a todos los procesos culturales. El inventario cultural es una herramienta riquísima que el Cantón de Sarapiquí necesita tenerlo ya. Necesitamos un registro artístico que no lo tenemos. El inventario nos va a ayudar montones. Y de la mano de todas las instituciones, nosotros podemos lograr que esto en realidad sea la riqueza que quizás nosotros no vimos en algún momento y que hoy por hoy tengamos la oportunidad de plasmarla a los demás. Pablo. Y no, comparto con el compañero, es una oportunidad importante. Si usted que está ahí en casa nos está escuchando y conoce a alguna persona, alguna organización o alguna infraestructura o alguna agrupación, alguna manifestación cultural, acérquese a nuestra página de Facebook, Inventario Cultural Sarapiquí, acérquese a alguna de las organizaciones o instituciones que están promoviendo y vamos a hacerles llegar los instrumentos para poder conocerle mejor, tener sus datos, tener sus contactos y que a su vez pueda formar parte de esta gran red que después le va a permitir además integrarse a otros procesos, ¿verdad? Cerrando con un agradecimiento, ¿verdad?, a la Dirección de Cultura, al Ministerio de Cultura, que nos está apoyando y que está sufriendo en este momento de los estragos de una administración legislativa que debe trascender esa mirada y debe ubicar a la cultura en su papel fundamental para el desarrollo de una nación. Y entonces es con este liderazgo, con este aporte, con este apoyo de una institución, con el Ministerio de Cultura, que las cosas caminan en iniciativas de este tipo. Y por eso ¿verdad? Rotundamente nos oponemos, el sector cultura está opuesto a lo que está pasando porque es irracional. Es irracional, es una decisión que se debe revertir de alguna forma y por la que esperamos también se tome la conciencia necesaria para poder generar esos cambios y poder dar las condiciones al país que se merece, además, ¿verdad? Porque ya hemos avanzado bastante en materia de educación, en materia de cultura, en materia de salud, y entonces es importante mantener aquellas cosas que nos dan esencia, ¿verdad? Y que nos hacen ser costarricenses. Entonces, muchísimas gracias, Alfonso, a vos por invitarnos y por permitirnos debatir en un tema tan importante y tan trascendental, ¿verdad?, como lo es la cultura. A usted, amigo que nos acompaña, muchísimas gracias por estar con el cafecito de la tarde. A ustedes también por habernos acompañado y hablar de ese tema tan importante. Desde acá, desde Casona Tica-Linda, en Horquetas de Sarapiquí, les esperamos el próximo viernes con un tema tan interesante como este. Muy buenas tardes. Buenas tardes.